Capítulo 74. Reflujo gastroesofágico neonatal. Introducción. El reflujo gastroesofágico es el pasaje fisiológico del contenido gástrico al esófago. Es un fenómeno natural en recién nacidos, niños y adultos, que suele durar menos de 3 minutos. Se acompaña de síntomas escasos o nulos y en general se produce en el período postprandial. Puede tener lugar varias veces al día y en ocasiones puede asociarse con escupir o vomitar. En los recién nacidos es frecuente el reflujo gastroesofágico normal, que afecta hasta el 65% de los recién nacidos menores de 4 meses y disminuye de manera natural con el tiempo para afectar solo al 1% a los 12 meses. Es probable que la trayectoria de esta evolución natural esté relacionada con el alargamiento del esófago y la disminución de los episodios de la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Anatomía y fisiología normales. El mecanismo de deglución normal consiste en un bolo de alimento o saliva que se traslada de la boca a la faringe y por el esófago hasta el estómago, y es impulsado en dirección anterográda por contracciones musculares peristálticas del esófago. El esfínter esofágico inferior, localizado en la unión gastroesofágica, tiene un tono de reposo que aumenta con la distensión gástrica reciente y actúa como una barrera anatómica contra el reflujo de contenido gástrico a la luz esofágica. La disminución de la presión del esfínter esofágico inferior se produce con la deglución y la liberación de gas del estómago en forma de eructo. Fisiología anómala. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cambio, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el pasaje fisiopatológico de material gástrico hacia el esófago, que se asocia con una variedad de síntomas y o complicaciones importantes. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es infrecuente en recién nacidos y afecta solo a 1 de cada 300, aunque se considera que ciertas poblaciones como recién nacidos prematuros o en estado crítico presentan un riesgo más alto. Sin embargo, la complejidad para distinguir el reflujo gastroesofágico de enfermedad por reflujo gastroesofágico reside en definir síntomas y complicaciones significativos y en probar con claridad que estos son directamente causados por el pasaje de contenido gástrico hacia el esófago. En los recién nacidos son frecuentes varios síntomas como vómitos frecuentes, irritabilidad, angustia y llantos sin causa reconocida. Si bien estos síntomas pueden atribuirse a reflujo gastroesofágico y a enfermedad del reflujo gastroesofágico, también se pueden deber a muchos otros problemas de base, como la alergia a la proteína de la leche de vaca, trastornos neurológicos, infección urinaria y estreñimiento. Por lo general, los síntomas no causan repercusión fisiológica ni conductual, no necesitan evaluación adicional. Por ejemplo, el escupidor feliz es un recién nacido que regurgita una pequeña cantidad después de algunas tomas cada día, pero continúa creciendo y aumentando de peso a lo largo de una trayectoria normal. En cambio, cuando los vómitos recurrentes se combinan con escaso aumento de peso, corresponde considerar un plan de estudio completo para enfermedad por reflujo gastroesofágico y otros diagnósticos diferenciales. En los recién nacidos, los síntomas fisiopatológicos que a menudo se atribuyen a enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden dividirse en 3 categorías: esofágicos, benignos, esofágicos graves y extraesofágicos. Los síntomas esofágicos benignos son vómitos recurrentes, rechazo del alimento y arqueo. Los síntomas esofágicos graves son estenosis, esofagitis erosiva y esófago de Barrett. Los síntomas extraesofágicos son escaso aumento de peso, apnea con bradicardia asociada, sibilancias, asma, aspiración, otitis media, sinusitis, ronquera, erosiones dentales, dolor de garganta crónico, estridor crónico, vómitos sanguinolentos, anemia, tos crónica y neumonía recurrente. Hay una serie de factores etiológicos que aumentan la propensión del recién nacido a una frecuencia más alta del reflujo gastroesofágico. Estos factores pueden dividirse en los asociados con fisiología normal del recién nacido, fisiología de base anómala y causas diatrógenas. Por lo general, los neonatos a término y prematuros tienen características anatómicas fisiológicas que aumentan su riesgo de enfermedad por reflujo gastroesofágico, como un esófago más corto y más angosto, retraso del vaciamiento gástrico y un esfínter esofágico inferior más corto, que suele ser superior al diafragma y que se refleja en forma periódica independientemente de la deglución.
Más allá de las consideraciones anatómicas, las dietas de los recién nacidos consisten en líquidos, leche materna o maternizada, que se administran en forma frecuente y en un volumen relativo más grande debido a sus esquemas de alimentación y las altas necesidades calóricas. La inhibición del peristaltismo del cuerpo esofágico con relajación del esfínter esofágico inferior, el menor tono de reposo del esfínter esofágico inferior, la distensión gástrica, el retraso del vaciamiento esofágico, la hernia hiatal y el deterioro neurológico son ejemplos de factores que se asocian con fisiología de base anómala. Los ejemplos de factores diatrógenos que aumentan el riesgo de enfermedad por reflujo gastroesofágico son posición supina durante las tomas, tratamientos adyuvantes de neonatos como cafeína por apnea. Los síntomas de los niños mayores y los adultos son distintos a los de los recién nacidos. Los niños mayores pueden presentar molestias o dolor abdominal, náuseas a primera hora de la mañana, eructo, con ardor, dolor torácico, retroesternal, pirosis, vómitos recurrentes y síntomas extraesofágicos, como apnea, bradicardia, sibilancias, asma, otitis media, ronquera, erosiones dentales, dolor de garganta crónico, tos crónica, esofagitis, estenosis esofágica, esófago de Barrett y neumonía recurrente. Un estudio sobre evolución natural de niños de 2 a 17 años de edad, media de edad 6.8 años, llevado a cabo por Ashram et al., haló que en los niños el síntoma más frecuente era el dolor abdominal recurrente, que fue comunicado en el 63% de los pacientes. Diagnóstico. Determinaciones objetivas. Se han empleado diversas pruebas diagnósticas para potenciar la historia clínica y la exploración física en el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, aunque ninguna tiene suficiente exactitud para actuar como patrón de referencia. Además, se cree de datos para determinar la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo de estas pruebas. Dichas pruebas comprenden pH-metría de 24 horas, pH-metría de 24 horas e impedancia intraluminal multicanal combinadas, manometría, endoscopía, gamografía gástrica y esofagografía con barrio. pH-metría de 24 horas. En el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico se suele utilizar la pH-metría de 24 horas. Esta se considera una medida objetiva de la exposición a ácido del esófago que incluye 4 elementos: el tiempo total que el esófago presenta un pH superior a 4, el número de episodios de pH superior a 4, el porcentaje de tiempo con un pH superior a 4 y el periodo más prolongado del pH superior a 4. A menudo, los estudios se practican por lo menos con 2 conductos, uno en el esófago distal y otro en el proximal, para verificar también el nivel de exposición a ácido. Los estudios sobre la utilidad de esta prueba en niños y recién nacidos son variados. Un estudio de Ashram et al. Demostró que había escasa correlación entre resultados anómalos del pH-metría e inflamación histológica observada en la exposición endoscópica con biopsia. Tobal et al. Examinaron a pacientes sometidos a operaciones antirreflujo en el contexto de estudios de pH normales. Los autores estudiaron a 14 niños con diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico basado en síntomas clínicos como vómitos, disfagia, dolor y patología de las vías respiratorias, en quienes se practicó una operación antirreflujo por enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero que tenían manometría normal. Se comparó a estos pacientes con 14 controles que también presentaban manometría normal y que además tenían un plan de estudio para enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero en el que finalmente no hubo indicaciones para una operación antirreflujo. Los autores observaron que los niños sometidos a una operación antirreflujo presentaron resolución de los síntomas, lo que llevó a concluir la posibilidad de resultados falsos negativos de la manometría. Un estudio de Gorenstein et al. Analizó los hallazgos de la pH-metría en niños con síntomas respiratorios digestivos y mixtos de enfermedad por reflujo gastroesofágico y observó que solo los niños con síntomas digestivos tenían un porcentaje algo más alto de tiempo con pH superior a 4 y que el episodio más largo era en promedio 4 minutos más prolongado
que en los grupos de comparación. Estos hallazgos sugieren que, si bien la pH-metría puede medir la exposición esofágica a ácido en los niños, esta medida solo se correlaciona poco con los síntomas y signos que se consideran asociados con el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. pH-metría de 24 horas e impedancia intraluminal multicanal combinadas. El examen de impedancia intraluminal multicanal combinadas combina la detección de pH anómalo en el esófago con impedancia y, específicamente, medición de la presión del esfínter esofágico inferior. La impedancia intraluminal multicanal suma la capacidad de detectar el movimiento del bolo por el esófago. Esto es importante en la evaluación de enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque permite examinar reflujo ácido y no ácido. En una comparación directa de pH-metría de 24 horas e impedancia intraluminal multicanal combinadas, Wu et al. Determinaron que la impedancia intraluminal multicanal detectaba una cantidad significativamente mayor de episodios de reflujo que la pH-metría sola, con mejor correlación sintomática. Pese al beneficio teórico de la impedancia intraluminal multicanal combinada, Rosin et al. Observaron que sus resultados no se correlacionaban con la evolución tras la intervención antirreflujo. En cambio, Berkis et al. Demostraron que la frecuencia media de episodios de enfermedad por reflujo gastroesofágico antes de la intervención antirreflujo era significativamente más alta que en los controles y que, después de la operación, era significativamente más baja. Manometría. La manometría mide la presión y la longitud del esfínter esofágico inferior. Puede ser de especial utilidad para el diagnóstico de trastornos de motilidad esofágica. La manometría esofágica de alta resolución, si bien es frecuente en adultos, se ha adoptado con más lentitud en pacientes pediátricos. Gammagrafía gástrica. Tradicionalmente, la gammagrafía del estómago, vaciamiento gástrico, era un componente esencial del plan de estudios y el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico para algunos profesionales, específicamente para detectar la presencia del retraso del vaciamiento gástrico como etiología del reflujo. La gammagrafía es un estudio radiológico de medicina nuclear en que los pacientes ingieren una fórmula con tecnecio y en el que se capturan imágenes seriadas a lo largo del tiempo que miden el movimiento del contraste, ya sea cuando sale del estómago o cuando fluye hacia el esófago. En un estudio, los autores realizaron gammagrafía gástrica a 51 pacientes con reflujo gastroesofágico documentado y compararon los resultados con los de 24 controles sin reflujo gastroesofágico y hallaron una diferencia estadísticamente significativa de los tiempos de vaciamiento gástrico. Quizá el mejor uso de este examen en pacientes con presunta enfermedad por reflujo gastroesofágico corresponde a los que presentan neumonía por aspiración, en quienes la detección del tecnecio en los pulmones durante el examen es bastante sensible y específica para la aspiración. Tránsito gastroduodenal. Se puede recurrir al tránsito gastroduodenal para definir la anatomía luminal al seguir un bolo de contraste a lo largo del esófago, el estómago y el duodeno. Se utiliza de forma óptima para evaluar diagnósticos como acalasia, esófago en cascanueces y otras anomalías anatómicas que pueden asociarse con síntomas relacionados con enfermedad por reflujo gastroesofágico. En la población neonatal, un diagnóstico frecuente con una superposición sintomática considerable con enfermedad por reflujo gastroesofágico es la anomalía de malrotación, que se diagnostica mejor con un tránsito gastroduodenal. Para la evaluación del reflujo clásico, el tránsito gastroduodenal tiene escaso rendimiento en comparación con otras pruebas, como la pH-metría. En un estudio de cortes retrospectivo de 656 pacientes con una media de edad de 17.4 meses, que fueron sometidos a una intervención antirreflujo y tenían un tránsito gastroduodenal preoperatorio, Balusek et al. Observaron que esta prueba modificó el tratamiento clínico solo en el 4% de los casos al intentar delinear reflujo patológico. Es probable que la utilidad del estudio sea más alta si se consideran pacientes con un plan de estudio para enfermedad por reflujo gastroesofágico en los que el tránsito gastroduodenal detecta malrotación que requiere una intervención de LAD en lugar de una intervención antirreflujo. Indicaciones de tratamiento médico y quirúrgico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
La intervención médica y quirúrgica debe dirigirse solo a los recién nacidos con síntomas o complicaciones problemáticos. La medición y el éxito del tratamiento deben ser la resolución de la indicación inicial. La definición del consenso de enfermedad por reflujo gastroesofágico pediátrica estuvo a cargo de un panel de expertos y se publicó en el 2009. Los expertos definieron la enfermedad por reflujo gastroesofágico de la siguiente manera. Los pacientes pediátricos presentan enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando el reflujo de contenido gástrico es la causa de síntomas y o complicaciones problemáticos. Importa destacar que se definió regurgitación como el pasaje del contenido refluido a la faringe, la boca o desde la boca, y si bien este es un síntoma característico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, no es necesario ni suficiente para su diagnóstico. El panel también observó que los vómitos biliosos no deben ser diagnosticados como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Opciones para intervenciones. Fármacos. Las dos clases principales de fármacos usados para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico son medicaciones amortiguadoras o supresoras de ácido y procinéticas. Las medicaciones amortiguadoras y supresoras de ácido son antiácidos, antagonistas de los receptores de histamina e inhibidores de la bomba de protones. Los antiácidos reducen el medio ácido del estómago al actuar como un amortiguador. En teoría, la elevación del pH permite la curación de la mucosa y el alivio de los síntomas. Por lo general, estas medicaciones no se recomiendan en recién nacidos o niños con enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque ha mostrado causar toxicidad por aluminio y síndrome de leche y alcalinos. Los antagonistas del receptor de histamina bloquean el receptor de histamina de las células parietales del estómago, lo que reduce la liberación de ácido. Si bien un estudio aleatorizado y controlado ha observado en los niños una mejoría significativa de la esofagitis erosiva y la exposición a ácidos con nitacidina en comparación con placebo, es frecuente la taquifilaxia. Un estudio no aleatorizado prospectivo, observacional y multicéntrico de recién nacidos de muy bajo peso al nacer ingresados de forma consecutiva comparó a los que recibieron ranitidina y a los que no. Los autores hallaron que los recién nacidos que recibieron ranitidina tuvieron una probabilidad 5 veces mayor de presentar una infección, más del sextuple del riesgo de enterocolitis necrosante y una mortalidad significativamente más alta que los controles. Los inhibidores de la bomba de protones reducen la secreción ácida al bloquear la HK-ATPasa de la célula gástrica parietal. En comparación con los antagonistas del receptor de histamina, los inhibidores de la bomba de protones son más potentes porque bloquean en forma directa la secreción ácida, con el siguiente aumento del pH por encima de 4 durante un periodo más prolongado. En un estudio prospectivo de 78 niños consecutivos, media de edad 40.6 meses, desviación estándar 36.4 meses, rango 1-181 meses, derivados al Departamento Pediátrico de Endoscopía y Motilidad Digestiva de la Universidad de Nápoles en Italia, se compararon los inhibidores de la bomba de protones y los antagonistas del receptor de histamina H2. Se observó que los inhibidores de la bomba de protones eran superiores para la resolución de síntomas extraesofágicos. Si bien los inhibidores de la bomba de protones pueden ser más eficaces, ninguno ha sido probado para su uso en recién nacidos, menores de 1 año de edad. La indicación de tratamiento debe ser específica, dado que esta clase de medicación no ha mostrado reducir los síntomas de irritabilidad. Se han estudiado 4 inhibidores de la bomba de protones en estudios prospectivos aleatorizados y controlados. Un estudio multicéntrico aleatorizado con enmascaramiento doble, controlado con placebo de inhibidor de la bomba de protones lansoprazol, en recién nacidos de 1 a 12 meses de más de 2 kilogramos de pesos con enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomática, definida como llanto durante la hora siguiente a la toma en al menos el 25% de las tomas, y por lo menos una semana de tratamiento no farmacológico de los síntomas, no halló ninguna diferencia estadísticamente significativa en la mejoría de los síntomas. Un estudio aleatorizado con doble enmascaramiento, controlado con placebo y diseño cruzado de omeprazol en 10 recién nacidos prematuros con síntomas como problemas alimentarios, vómitos, irritabilidad y pérdida de peso que se consideraban relacionados con enfermedad de reflujo gastroesofágico, halló que, si bien la acidez gástrica y esofágica disminuyó de manera
considerable en el grupo con omeprazol, no hubo diferencias significativas en la frecuencia de los síntomas. Un estudio multicéntrico aleatorizado con doble enmascaramiento controlado con placebo de grupo paralelos de esomeprazol no halló ninguna diferencia en el tiempo hasta la suspensión de la medicación relacionado en el agravamiento de los síntomas entre los grupos. Un estudio de Winter et al. Trató inicialmente a 128 recién nacidos de 1 a 11 meses con pantoprazol. Luego aleatorizó a 106 de estos pacientes a una evaluación de pantoprazol con doble enmascaramiento controlada con placebo. Los autores comunicaron que, si bien se observó una disminución significativa de los síntomas durante la fase abierta del estudio, cuando todos los pacientes recibieron pantoprazol, no hubo ningún aumento significativo de las puntuaciones medias semanales de síntomas cuando se aleatorizó a los pacientes al recibir pantoprazol o placebo. Otros riesgos potencialmente asociados con medicaciones supresoras de ácido son neumonías extrahospitalaria, gastroenteritis, candidemia y enterocolitis necrosante en recién nacidos prematuros. Ningún inhibidor de la bomba de protones está aprobado por la FDA estadounidense para recién nacidos menores de 1 año de edad con enfermedad por reflujo gastroesofágico, aunque es probable que el uso no autorizado sea frecuente. Los procinéticos son otra clase de medicaciones usadas para tratar síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. El mecanismo de acción propuesto para los procinéticos en el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico consiste en un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior y mayor vaciamiento gástrico. El procinético indicado con mayor frecuencia es la metoclopramida, aunque las reacciones adversas significativas son somnolencia, reacciones extrapiramidales y desasosiegos. Si bien se recomienda tratamiento médico como tratamiento de primera línea de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, no hay ninguna medicación que cuente con aprobación de la FDA estadounidense para su uso en recién nacidos y se carece de datos prospectivos definitivos en recién nacidos. Pese a la falta de aprobación, han aumentado las prescripciones. Intervención quirúrgica. Se han descrito una multitud de intervenciones quirúrgicas para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los diversos abordajes técnicos consisten en intervenciones antirreflujo a cielo abierto, laparoscópicas y robóticas, aunque no se limitan a estas. Las variaciones técnicas varían de fundoplicatura parcial o completa. En niños con deterioro neurológico significativo y enfermedad por reflujo gastroesofágico grave resistente al tratamiento, algunos cirujanos han recomendado una separación esofagogástrica. Más recientemente, se han intentado versiones más modernas que aún no están estandarizadas, como refuerzo del esfínter esofágico inferior mediante imanes, fundoplicatura endoluminal y esclerosis. Parece haber variación geográfica e institucional en el tipo y el abordaje de la intervención quirúrgica antirreflujo. Los numerosos abordajes y variaciones técnicas de las intervenciones antirreflujo reflejan el hecho de que no hay ninguna operación individual que haya mostrado ser uniformemente superior. Por lo general, las operaciones antirreflujo se planifican para corregir y mejorar la anatomía del esfínter esofágico inferior y el diafragma. La intervención practicada con mayor frecuencia, denominada fundoplicatura de Nissen, comprende varios componentes. Aumenta la longitud esofágica intraabdominal, lo que incrementa la presión externa y aumenta la función del esfínter esofágico inferior. Envolver el fondo del estómago alrededor del esfínter esofágico inferior fortalece más dicho esfínter, porque comparte la inervación y se contrae de forma simultánea para crear el ángulo de His, lo que derriba el contenido gástrico lejos del esófago y repara de manera eficaz los pilares diafragmáticos. Se ha observado que, independientemente del abordaje, todas las operaciones que encaran los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico se asocian con complicaciones a corto plazo y a largo plazo. Un estudio sobre fundoplicatura de Nissen laparoscópica en recién nacidos y niños que pesaban menos de 5 kilogramos observó que el 71% necesitaron una estancia posoperatoria en la unidad de cuidados intensivos durante un promedio de 2 semanas y el 31% requirieron ventilación mecánica posoperatoria durante un promedio de 12 días. En esta corte se observó que las complicaciones de la intervención eran reflujo recurrente, perforación gástrica y hemorragia.
Una revisión multiinstitucional comunicó que la menor edad en el momento de la intervención antirreflujo se asociaba significativamente con la necesidad de hacer la fundoplicatura. La corta edad también se ha asociado con una tasa más baja de hospitalización después de la intervención antirreflujo. La comparación de fundoplicatura de Nissen laparoscópica y a cielo abierto es limitada, aunque la literatura médica actual indica que es probable que el abordaje laparoscópico sea una alternativa segura. La comparación de fundoplicatura parcial y completa revela una falta de estudios bien planificados, de manera que, en la actualidad, los dos abordajes parecen tener eficacia comparable para controlar los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico en niños neurológicamente normales. Conclusión. Pese a la frecuencia con la que se diagnostica enfermedad por reflujo gastroesofágico en los niños, y especialmente en los neonatos, existe una considerable complejidad en obtener una prueba objetiva de que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es responsable de cualquier síntoma de presentación. Es importante recordar que muchos de los síntomas asociados con enfermedad por reflujo gastroesofágico no son sensibles ni específicos para el diagnóstico. Por consiguiente, es crucial comprender que el objetivo es tratar el síntoma o el signo atribuido a la enfermedad por reflujo gastroesofágico y no necesariamente la enfermedad por reflujo gastroesofágico en sí.